Muy bien. Pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con el examen de grado de Juan Ramón Zazueta López. Él nos va a hacer primero una breve presentación de su trabajo de tesis, que tiene como título Pastillas microporosas de dióxido de titanio elaboradas por Sol-Gel y sintetización rápida en fase líquida. Adelante, Juan Ramón, por favor, con tu presentación. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya pueden ver? Sí. Muy bien, entonces voy a dar inicio. Buenos días. Esta mañana tengo el honor de presentarles el trabajo titulado como Pastillas microporosas de dióxido de titanio elaboradas por Sol-Gel y sintetización rápida en fase líquida. Trabajo dirigido por la doctora María de la Paz Cruz Jauregui y el doctor Dilo Valdespino Padilla. A continuación les voy a mostrar el contenido de la presentación, el cual está estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a ver la introducción, en el cual les voy a contar un poco sobre los conceptos que sostienen este trabajo. Seguido de los antecedentes, donde les voy a mostrar los estudios previos más relevantes, seguido de la hipótesis y objetivos. Luego vamos a ver la metodología que llevamos a cabo para cumplir dichos objetivos y posteriormente los resultados obtenidos. Por último, se mostrarán las conclusiones a las que se llegaron y el trabajo futuro que se propuso. Una vez dicho esto, hacemos una introducción. Pues voy a comenzar hablando de los biomateriales, los cuales son aquellos materiales diseñados, fabricados o modificados que son introducidos en un sistema biológico para actuar, tratar, modificar o reemplazar cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. Entonces, estos materiales son muy estudiados debido a su amplio rango de aplicaciones médicas que mejoran año con año la calidad de vida de los pacientes. Entonces, los biomateriales pueden ser utilizados de maneras diferentes, ya sea como portadores de medicamentos, como injertos o como andamios, donde el que nos interesa es este último. Los andamios son estructuras diseñadas para funcionar como soporte para el crecimiento de tejido óseo, y estas estructuras pueden ser temporales o permanentes dependiendo de su aplicación. En este trabajo nos vamos a centrar principalmente en los andamios que sustituyen el tejido óseo. Entre los materiales que destacan como andamios que sustituyen el hueso, destaca el titanio, debido a su ligereza, resistencia a esfuerzos mecánicos y a la corrosión, y lo más importante, su óxido, el dióxido de titanio, es biocompatible. Dicho óxido se forma en la superficie del titanio al ser introducido a la sangre, al tener contacto con la sangre. Y este óxido, a diferencia de los óxidos de otros metales, se enlaza fuertemente a la superficie del titanio, evitando la vibración de iones metálicos que causan el rechazo del sistema inmune. Entonces tenemos que el dióxido de titanio es en sí mismo biocompatible y dependiendo de sus características puede tener las propiedades adecuadas para ser utilizado como andamio para hueso. No obstante, el módulo de Young del dióxido de titanio es mucho mayor del que tiene el hueso. Tenemos que el módulo de Young del dióxido de titanio está entre 230 a 288 gigapascales, mientras que la del hueso está entre 5 centésimas a 60 gigapascales. Entonces, si se fabrica un implante de dióxido de titanio, los huesos adyacentes a este implante van a recibir menos esfuerzos, lo que provocará el deterioro de esos huesos y lo que provoca con el tiempo a tener que reemplazar la pieza, y eso pone en riesgo la salud del paciente. Entonces sería deseable tener un andamio de dióxido de titanio con las características que reduzcan esa diferencia tan abrupta del módulo de Young. Eso se puede lograr si el andamio es poroso. Además, esta porosidad es necesaria para que las células puedan implantarse en el andamio. Además, estos poros deben estar interconectados para que las células puedan proliferar y diferenciarse hasta formar un tejido, ya que es por esta interconexión que las células pueden comunicarse y además se puede transportar el alimento. Pero a pesar de la importancia de la porosidad de los andamios de dióxido de titanio, existen muy pocos estudios al respecto. Y a continuación les mostraré los estudios previos más relevantes. Entonces, en la primera referencia tenemos el trabajo de Wu y colaboradores, en las que se elaboraron andamios de titanio con un tamaño de poro que iba entre 200 y 800 micrómetros,
con el propósito de estudiar la influencia del tamaño de poro en las propiedades mecánicas. Los resultados mostraron que el módulo de Young se reduce conforme el tamaño de poro aumenta, y además también se aumentaba la fragilidad conforme el tamaño de poro aumentaba. En la segunda referencia, por otra parte, el trabajo de Locke y colaboradores, esta vez se prepararon andamios de dióxido de titanio, un tamaño de poro que iba entre 300 y 700 micrómetros, con el fin de estudiar la influencia del tamaño de poro en la bioactividad. Pero no mostraron bioactividad, lo que puede deberse a que estos poros eran demasiado grandes para que las células pudieran anclarse. Y por último tenemos la tercera referencia de Valdespino y colaboradores, donde también fabricaron andamio de dióxido de titanio, pero nada más en dos tamaños promedio de poro, de 76 y 173 micrómetros, obteniendo que para el primer tamaño se favorecía la impresión celular y se reducía el módulo de Young hasta aproximadamente 40 gigapascales, lo cual ya está dentro del orden presentado por el hueso. Sin embargo, no se han estudiado andamios de dióxido de titanio menores a 76 micrómetros, y es por eso que se propuso la siguiente hipótesis. Entonces, se propone que es posible obtener pastillas de dióxido de titanio con poros interconectados menores a 76 micrómetros. Se utiliza la técnica de sinterización rápida en fase líquida de muestras elaboradas con polvo de dióxido de titanio y PEG, y se varían las condiciones de preparación que influyen en el proceso que forma los poros, tales como la masa molecular del PEG, la relación de PEG a dióxido de titanio, la masa de las pastillas y la temperatura de sinterizado. Todo esto lo voy a explicar un poco más a detalle en la metodología. Y por otro lado tenemos el objetivo general, que es obtener vasijas de dióxido de titanio con poros interconectados menores a 76 micrómetros y determinar la influencia de los parámetros de preparación en el tamaño de poro, en la densidad y el módulo de Young. Y para cumplir dicho objetivo, se desglosan los siguientes objetivos específicos, donde primeramente es elaborar las pastillas de dióxido de titanio, variando las condiciones de preparación que se mencionaron anteriormente. Una vez tenido las pastillas, se determina la influencia de las condiciones de preparación en el tamaño de poro de las pastillas, y a su vez se relaciona el tamaño de poro con la densidad y el módulo de Young. Y por último, se optimiza las condiciones de preparación para obtener pastillas de dióxido de titanio menores a 76 micrómetros. Entonces, pasamos a la metodología. Primero, se sintetizó el polvo de dióxido de titanio mediante el método de Sol-Gel. Entonces, se tenían dos soluciones. Se agitaron dos soluciones a 200 revoluciones por minuto durante 5 minutos. La primera solución tenía tetraisopropósito de titanio, una cantidad de 230 mililitros, mientras eso se combinó con 8 mililitros de etanol. La segunda solución tenía 0.4 mililitros de agua con 8 mililitros de etanol y 0.25 mililitros de ácido nítrico. Entonces, una vez pasados los 5 minutos, la solución 1 se virtió en la solución 2 y siguió agitando 200 revoluciones por minuto durante 1 hora, esta vez. Pero, a su vez, se secó a 250 grados centígrados. Entonces, una vez pasado la hora, ya quedó un polvo, pero aún quedaba algo de solvente, así que fue necesario calcinar el polvo a 30 grados centígrados para que nada más quedara el polvo. Y así es como queda el polvo. Entonces, ya una vez tenido el polvo, se pasó a la síntesis de las pastillas porosas de dióxido de titanio. Y aquí fue donde se varían las condiciones de preparación que antes mencioné. Primero, el polvo de dióxido de titanio se combina con el PEG, el cual es polietilenglicol, es un compuesto orgánico, y se usaron diferentes masas moleculares del PEG. Para una masa molecular promedio de 1350 UMAS, tenemos el T350, y mientras que para 8000 tenemos PEG 8000. Entonces se utilizó la combinación del polvo con PEG 350, con PEG 8000 y la combinación de estos en relación 1:1. Entonces, esa combinación se mezcló en un mortero de ágata durante 5 minutos en diferentes relaciones de PEG a dióxido de titanio, para relación 1:3, 1:4 y 1:5, donde aquí la concentración del PEG va disminuyendo. Entonces, esta mezcla
se empastilla utilizando una prensa para hacer pastillas con una presión de 624.7 megapascales. Y aquí también se varió la masa total de la pastilla de PEG más dióxido de titanio a 4 centésimas, 5 y 6 centésimos de gramo. Entonces, una vez tenida la pastilla en verde, se pasó un proceso térmico, un tratamiento térmico de 400 grados centígrados durante 2 minutos. Y luego se pasó a lo que es la técnica de sinterización rápida en fase líquida, que es someterla a una temperatura mucho mayor, que esta vez variamos también ese proceso de 900 y 1100 grados centígrados durante 2 minutos. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo se forman los poros de la pastilla y por qué es necesario ese paso intermedio. Entonces, aquí tenemos la pastilla en verde, una matriz de dióxido de titanio con PEG, como esferitos de PEG, con conglomerados de PEG. Y la técnica de sinterización rápida en fase líquida trata de someter la pastilla a una temperatura de 1100 grados o 900 grados centígrados. Pero la presión generada sería bastante. La presión generada por el PEG sublimado sería bastante. Y esto rompería la pastilla, haría que explotara. Así que es necesario un paso intermedio, es someter la pastilla a 400 grados centígrados durante 2 minutos. Entonces, una vez sometida la pastilla, el PEG se comienza a sublimar y comienza a ensanchar los lugares donde está el PEG. Y se comienzan a formar poros, digo, interconexiones, pequeños canales que interconectan esos poros y van hacia el exterior. Entonces, una vez pasado el tratamiento térmico a 400 grados centígrados, ya se tiene una pastilla aún con PEG, pero ya preparada para someterse a 1100 grados centígrados sin que explote. Entonces, ya una vez tenido las pastillas con poros interconectados, es momento de pasar a la caracterización de dichas pastillas. Primero tenemos el espectro de EDS, el cual se obtuvo que las pastillas de dióxido de titanio tenían los elementos esperados, titanio y oxígeno. Mientras que para el difractograma normalizado de difracción de rayos X, se obtuvo que las pastillas efectivamente eran de dióxido de titanio y tenían la fase de rutilo. Todas las pastillas mostraron esta fase cristalina. Y a continuación les muestro el resultado de las pastillas. Los separé en 4 grupos diferentes de preparación. Primero tenemos el grupo preparado con masa de 0 centésimos de gramo y sinterizada en 1100 grados. Entonces, se puede observar a simple vista que esas pastillas muestran desprendimientos y no hay una distribución uniforme de poros, por lo que se descarta ese grupo. Es importante decir que se hicieron 5 pastillas por cada una de esas configuraciones y todas mostraron resultados muy similares. Es por eso que se puede descartar con tanta seguridad. Para el segundo grupo tenemos el que se preparó con masa de 5 centésimos de gramo y también se sinterizó a 1100 grados centígrados. Aquí se observa una mejor distribución uniforme de poros, donde casi ninguna muestra fracturas y ninguna muestra de desprendimientos. Entonces, primero vamos a analizar cómo cambian las pastillas si se varía el PEG, la variación del compuesto orgánico. Vamos a fijarlo en relación 1:3 de PEG a dióxido de titanio. Y para el 350 tenemos que no hay fracturas y hay una distribución uniforme de poros. Pero si aumentamos la masa molecular del PEG, ya se observan un tamaño mayor de poros, pero también se ven fracturas. Y para la combinación de los PEG tenemos un daño intermedio. El mismo comportamiento se mira en la pastilla de el subgrupo de PEG a dióxido de titanio de 1,4, pero para la relación de 1,5 de PEG a dióxido de titanio no se observa. Eso debido a que la concentración del PEG es demasiado baja para mostrar diferencias notables. Esta vez analizaremos cómo cambia
las pastillas al cambiar la relación, al variar la relación de pH dióxido de titanio. Si lo fijamos en pH 8000, podemos ver que el daño, que las fracturas va disminuyendo conforme la concentración del pH va disminuyendo. Entonces, el mismo comportamiento se mira para la combinación de los pH, pero no se observa para la pastilla de PEC 350, donde todas mostraron distribución uniforme de poros y ninguna mostró fracturas. Esto se debe a la menor masa molecular del pH. Entonces, se seleccionaron las siguientes pastillas para los siguientes estudios subsecuentes. Seleccionó la pastilla de 1 a 4 de PEC 350, así como la de 1 a 5 también. Se seleccionó también la pastilla de 1 a 5 con pH 8000 y con la misma relación 1 a 5 de PEC 350 junto con la relación de 1 a 4. Y por simple comparación, se seleccionó la de pH 8000 con relación 1 a 4. Entonces, una vez tenidas esas pastillas, pasamos al siguiente grupo, que es el grupo de las pastillas preparadas con masa de 6 centésimos de gramo y también sintetizada a 1100 grados centígrados. Aquí se observa que también hay desprendimientos, igual que la pastilla de 4 centésimos de gramo, y no hay una distribución uniforme de poros. Como se puede observar, aquí hay secciones donde no hay poros y otras donde hay muchos más de lo que deberían. Esto puede verse que la presión del PEC sublinado no es suficiente para que se creen canales de manera controlada. Entonces, ese grupo también queda descartado. Y pasamos al último grupo, el grupo de las pastillas interesadas a 900 grados centígrados con masa de 5 centésimos de gramo. En este grupo también se muestran desprendimientos y fracturas, así como que no hay una distribución uniforme de poros. Eso debe a que tampoco se genera la presión suficiente por el pH sublimado y pues no sale de manera controlada el pH. Entonces, se hizo un corte transversal a las pastillas y aquí muestro algunas representativas. Y todas esas pastillas mostraron el mismo comportamiento que mostraron los poros superficiales. Entonces, y se puede observar que entre mayor sea la concentración del pH, hay mayor interconexión entre los poros. Pero para 1 a 5 no hay tanta interconexión como se observa en la 1 a 4. ¿Okay? Entonces, los estudios subsecuentes serán con las pastillas seleccionadas anteriormente, que son las que se elaboraron con una temperatura de concentración de 1100 grados centígrados, con una masa total de dióxido de titanio más pH de 5 centésimos de gramo, con las tres masas moleculares, las tres variaciones del compuesto orgánico, que es 3350, pH 8000 y la combinación de estos, y se eligió la concentración de pH de dióxido de titanio de 1 a 4 y 1 a 5. Entonces, a este grupo de pastillas se le sacó la densidad y la densificación, que es simplemente el cociente entre la pastilla con poros y la pastilla sin poros. Esta densificación es necesaria para obtener posteriormente la porosidad, que en todas las pastillas fue aproximadamente del 60%, que es acorde a lo que se obtuvo en estudios previos, así que estamos bien en ese valor. Entonces, se puede observar que la pastilla con mayor densidad fue la preparada con PEC 350 y relación 1 a 4. Pero la de menor densidad fue la de pH 8000 con relación 1 a 4. Eso es debido al mayor tamaño de poro que se generó en esas pastillas. Y mientras que para la combinación de los PEC se obtuvo una densidad intermedia. Por otro lado, el otro subgrupo de pastillas no se muestran grandes diferencias debido por la baja concentración de pH. Si observamos las barras de error, pues no hay tantas diferencias entre ellas. Es por eso que se puede afirmar que todas las pastillas tienen una porosidad de alrededor del 60%.
Aquí vamos a analizar los histogramas del tamaño de poro, utilizando las micrografías de SEM y el programa ImageJ. Se midieron entre los cientos y 700 poros por vasilla, el diámetro de todos sus poros, y se utilizaron 3 pastillas, 3 muestras por configuración para mejorar la estadística. Entonces aquí se mira muy poco, pero lo que quiero que noten es que la mayor cantidad de poros se midieron debajo de los 100 micrómetros, por lo que se recarga el promedio debajo de 100 micrómetros. Entonces aquí observamos los tamaños de poro. Nada más viéndolo a simple vista, a excepción de la pastilla que se usó por mera comparación, que dio un tamaño de poro promedio de 79 micrómetros, todas están debajo de los 76 micrómetros, que era uno de los objetivos. Entonces ya se cumplió uno de los objetivos. Entonces, ahora, si analizamos el tamaño de poro obtenido, tenemos que para la pastilla P350 con relación 1,4 se obtuvo una tamaño de poro de 72 micrómetros con una distribución de 39 micrómetros. Y para la pastilla de PG8000 con PG8000 con la misma relación se obtuvo un mayor tamaño de poro promedio, mientras que para la combinación se obtuvo un menor tamaño de poro. Por otro lado, en el otro subgrupo de las pastillas preparadas con relación 1,5 no se observan grandes diferencias, esto debido igualmente a lo que dije anteriormente, de que la concentración del pH es demasiado baja para que se observe una gran diferencia entre ellos. Y a continuación analizaremos el módulo de Young, que al verlas podemos afirmar que el módulo de Young se redujo considerablemente, ya que estaba entre 230 y 288 gigapascales, y ahora está debajo de 100 gigapascales. Entonces ya otro de los objetivos se cumplió. Y si los observamos más en detalle, se puede ver un comportamiento. Que si el tamaño de poro aumenta, el módulo de Young disminuye. Y si recuerdan, la referencia de Wii colaboradores también obtuvieron dicho comportamiento. Entonces, se pudo replicar ese comportamiento. Y bueno, entonces ya pasemos a las conclusiones y trabajo futuro que se propuso. Entonces, cada uno de los objetivos se cumplió, se obtuvieron pastillas de dióxido de titanio con poros interconectados menores a 76 micrómetros, y todas estas mostraron una porosidad aproximada del 60%. Se pudo reducir el módulo de Young hasta menos de 100 micrómetros, y se sabe qué condiciones son necesarias para obtener ese tamaño de poros, que son las pastillas con masa de 5 centésimos de gramo, centrizadas en miligrados, que se pueden obtener con las 3 variaciones del compuesto orgánico y con relaciones de 1,4 y 1,5. Y todas esas características son buscadas para estudios subsecuentes de andamios que promueven el crecimiento celular óseo. Por eso digo que en el trabajo futuro se propone el realizar estudios de implantación y proliferación celular en esas pastillas de dióxido de titanio menores a 100 micrómetros para determinar qué tamaño de poro es el que maximiza esas respuestas. Y una vez, entonces también se sugiere que se deposite las pastillas un recubrimiento de un material biocompatible que pueda fomentar aún más el crecimiento celular óseo. Uno de estos recubrimientos biocompatibles puede ser la hidroxiapatita, que es un mineral que ya tiene el hueso. Otra sugerencia es, puesto que el titanio, al introducirse en el cuerpo, ya forma una capa de dióxido de titanio. Si ese titanio ya tiene un recubrimiento de dióxido de titanio con las características adecuadas, optimizadas, el titanio ya no será necesario que genere una nueva capa de dióxido de titanio, y entonces tendrá un mejor comportamiento dentro del cuerpo. O es lo que se espera. Entonces, agradecimientos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que están viéndome, en serio lo aprecio mucho.
a todos los familiares y amigos que estuvieron ahí para mí. Principalmente a mis padres, a mi madre y a mi padre, que formaron la persona que soy ahora, y sin ellos pues no hubiera sido posible llegar hasta acá. Y un agradecimiento especial a mis directores de tesis por introducirme en el mundo de la investigación y la paciencia mostrada al enseñarme a enseñarme tantas cosas, y por haber depositado su confianza en mí. Entonces, muchas gracias a todos. Pues, aquí termina mi presentación. Muy bien, Juan Ramón, pues muchas gracias por tu presentación. Entonces vamos a empezar con la sesión de preguntas. Doctor Jesús Lerma, si quiere empezar, por favor. Cómo no, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que nada, Juan Ramón, muchas felicidades. Muy buen trabajo. Gracias. Tengo algunas dudas. Obviamente, aquí funcionan como gente que no está dentro del área. Mencionas que el tamaño de los poros es esencial, según lo que he visto en toda tu presentación. Pero, sí. ¿Cómo controlarla? Porque veo que hay una discrepancia en los tamaños. ¿Hay algún mecanismo que te permita controlar el tamaño, que fuera más homogéneo? Ok, a ver. ¿Dónde está la tabla? Creo que es aquí. No, está acá, ¿verdad? Sí. Se refiere a por la gran distribución que se observa, Sí, ¿verdad? la banda de error, exactamente. En eso y en la, creo que la... Sí, la no lo mencioné. Sí, no lo mencioné, pero la ingeniería de tejido ya he hecho andamios con poros del mismo tamaño y bien simétricos, y las células no se anclan en esos andamios, ya que no les gusta. O sea, el hueso ya tiene una distribución grande de poros, y queremos que los andamios se parezcan lo más posible a estos huesos. Y a ver, aquí tengo. Y es porque cada uno de los tamaños de poro tiene digamos, un fin. Digamos que para poros de 5 micrómetros dan origen a nuevos vasos sanguíneos, de 15 a 40 permite el crecimiento celular, crecimiento del tejido fibroso. Entonces, cada uno de estos tamaños de poros tiene un propósito dentro del andamio y del hueso. Es por eso que una distribución grande es buena. Pero hacia donde se recarga este promedio de poros es el que puede influir en la proliferación de las células. Es lo que queremos buscar en estudios futuros, de qué tamaño de poro promedio es el que maximiza tal comportamiento. Okay, muy bien. Otra pregunta. En los valores de la temperatura y de la concentración, veo que elaboran las pastillas con varias mezclas, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo selecciona la temperatura o cómo seleccionas qué concentración utilizar, cuál sí, cuál no? Ok. La mayor parte del trabajo fue basada en estudios previos, así que sabía más o menos qué temperatura tomar, qué compuesto orgánico se utiliza para obtener los poros, pero la temperatura esas que seleccionaron es porque a la temperatura ya se sabe que se obtiene la fase cristalina de rutilo, que se obtiene a temperaturas mayores a 900 grados. Y queremos esta fase cristalina porque aumenta el módulo de Young, puesto que la fase anterior, la natasa, es muy frágil. Entonces, o sea, sí es resistente, pero al momento de ponerle poros ya se vuelve muy frágil para ser utilizado como andamio. Entonces, por eso que queremos que se obtenga esa fase cristalina de rutilo, que solo se logra a esas temperaturas. ¿Respondí su pregunta? Sí, sí, está bien. A ver, no sé, podemos irnos a tu página 25 de la presentación, por favor. ¿Sí es esta? Creo que es la anterior, la 24. Ok. Esa, justamente. ¿Cómo podemos interpretar esta gráfica? Que al momento de verla y ver esas bandas de error.
Sí. qué- Esas barras de error se deben a la gran distribución del tamaño de poro, como usted dijo, pues, es muy grande, ¿no? Es de 39 a, bueno, la menor es de 27 a 53 micrómetros de distribución. Entonces, si las consideras, se puede observar pues que el módulo de Young entre todas es muy parecido, ¿no? Es como, son el mismo, podría decirse. Fíjate, en función de lo que mencionabas hace rato, de que cada tamaño de poro tiene una función específica. Sí, ¿Qué sería lo ideal? ¿Una barra de error amplia, una barra de error pequeña? amplia. Puesto que la distribución del hueso va entre 100 a 1500 micrómetros. Muy bien. Ya una última pregunta. Dentro de los temas que propones para el trabajo futuro, veo que aquí dentro del público hay varios estudiantes y egresados de física. ¿Qué les recomendarías tú? ¿Que entraran a estudiar esto? ¿Qué continuar? ¿Qué hacer? Ok. Primero que nada, pues mis compañeros pueden ver que eso se sale un poco de lo que vimos durante la carrera. No mostré ninguna ecuación. Pero es lo bonito de la física, ¿no? Que puedes salirte de... Al final, todo es física aplicada, o sea, la física en todos lados, y puedes aplicarla en cualquier ámbito. Este es uno de ellos. Y es interesante la aplicación médica que puede tener el cómo aplicar los conocimientos de física en esta área. Entonces, hay mucho por hacer dentro de esto. Se pueden obtener más tamaños de poros mayores, tamaño de poros menores, hacer implantación celular en esos tamaños de poro, hacerlo con otros materiales, recubrir otros materiales con otros materiales compatibles. O sea, hay muchas posibilidades que no se han estudiado y que pues, están ahí abiertos a cualquier estudiante interesado en el tema. Muchas gracias. Bueno, por mi parte sería todo y de Gracias a nuevo, usted. muchas felicidades. Gracias. Sí, pues muy bien. Doctor Javier Villegas, si puede proseguir con la presentación de este. Claro que sí, gracias. Juan Ramón, muchas gracias por tu presentación. Nuevamente también felicidades porque fue pues muy claro. La persona puede llegar a ese grado de síntesis, pues es porque está entendiendo lo que está haciendo, primero que nada, y entonces ahí eso es un punto que yo ya doy así como palomita, ¿no? O sea, sí entendió lo que hizo y gracias a eso lo puedes sintetizar y lo puedes poner de una forma clara y detallada, ¿no? Entonces, bueno, Gracias. te quiero hacer unas preguntitas. Ujú. Ahí medio apunté las cosas. En la página, creo que 14, tienes ahí un EDS, Sí. que pues para los mortales le dices EDS y pues no dice nada, ¿no? Sí. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué cosa es un EDS? Un ES tengo una diapositiva especial para eso, por si lo preguntan. A ver, No venías preparado, ¿verdad? no, claro que no. Bueno, aquí tenemos el EDS, Sí, que es espectroscopía de dispersión de energía. Este se genera mediante el microscopio electrónico, o sea, se utiliza el microscopio electrónico de barrido, que es el SEM. Entonces, se inciden, se inciden unas de electrones en la muestra con cierta energía, tal que llega hasta los niveles más internos de los átomos, desprendiendo electrones. Entonces, para conservar el estado mínimo de energía, los electrones de las capas superiores bajan y esto genera energía del orden de los rayos X. ok, Entonces, la muestra, digo, hay un detector que mide estos electrones, que capta todos esos rayos X y y hay, mm, cada material tiene una energía característica de los rayos X. Entonces es posible identificar qué elemento hay, qué elemento es el que estás analizando a partir de los rayos X que emite el, el material. bien. Ok, ¿me regresas por favor a la 14? Uy, ahí está. ¿Sí?
Ok, entonces, si tú llegas y ves esos picos de emisión de rayos X, es lo que me estás hablando, entonces tú das por hecho que existen esos materiales. ¿Es eso? Ujú. Sí, ya hay como, ya están guardados pues los picos que debe alcanzar para obtener esos elementos. Y luego dices, sigues diciendo palabrotas raras. Dices fase rutilo. ¿Qué cosa es fase rutilo? Cuéntanos. Fase rutilo es una fase cristalina del dióxido de titanio, que puede ser anatasa, rutilo, ruquita, y eso depende de, de su, eso, de lo que se puede obtener del difractograma normalizado de rayos X. Entonces, eso se obtiene, esos difractogramas de rayos X se obtiene al incidir rayos X a la muestra. Entonces, primero se hace incidir, al igual que el EDS, se hace incidir unas de electrones, pero esta vez en una placa metálica, generalmente de cobre, para ya conocer la energía, la amplitud de onda de las energías que saldrán de ahí, y esos Para rayos calibrar, X, ¿no? para calibrar, y esos rayos X se hacen incidir sobre la muestra. Ujú. Muy bien. Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, los rayos X, al incidir sobre la muestra, que la muestra tiene planos de átomos, aquí muestro dos nada más para visualizarlo, muestro también solamente dos rayos. Entonces, tenemos que el haz que llega es el que se refleja. Entonces, se busca maximizar el rayo difractado, que es interferencia constructiva, y eso se obtiene cuando la diferencia de camino óptico, el camino óptico es un múltiplo entero de la longitud de onda. Ujú. Entonces, usando la geometría se puede llegar a la conocida ley de Bragg, que es n longitud de onda igual a 2 veces el seno de teta. Entonces, esa distancia d que se obtiene es la distancia interplanar entre cada uno de esos planos de átomos. Entonces, con eso ya se puede identificar qué fase cristalina es la que se obtuvo, puesto que al igual que en el EDS porque ya se obtiene como una carta que dicen esos picos se deben alcanzar para que sea ese material en específico. Entonces, si tus resultados te dan unos picos, entonces tienes que comparar con los picos que ya están guardados. Entonces, como, Ujú. mira, este encaja con esta y este ya puedo decir que es fase cristalina de rutilo. Muy bien. Perfecto. Por eso precisamente necesitas que la muestra sea cristalina, porque si no, no podrás tener ese tipo de interferencias, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Ok. En las láminas 14, digo, 15 y 16, hay unas fotos, esas meras fotos. ¿Esas fotos son fotos o qué hiciste para obtener esas imágenes? Son fotos. Puse fotos en lugar de micrografías porque era más sencillo ver el desprendimiento y que no hay una distribución uniforme de poros. Por eso es que aquí decidí poner fotos en lugar de las micrografías. Ok. Y en la siguiente, creo que en la anterior, o no sé, había también otras fotos, ¿no? Porque ahora están, pues, Esas sí son micrografías a ah, ok, partir de que ok. obtenidas con el SEM. Y todas las siguientes también son Mm, del SEM. sí, porque cuando usas una foto, pues cuando usas dispositivos como estos, lo que va a terminar pasando, pues es que hay pues otra vez una calibración, hay un estándar para obtener los colores se te vean siempre igual, ¿no? Pero cuando utilizas fotografías y no cuidas la iluminación, los tiempos en los cuales está, bueno, los parámetros en los cuales está trabajando la cámara fotográfica, pues te pueden salir resultados muy locos, ¿no? Entonces, por eso quería preguntar de dónde habían salido. Qué bueno que ya me lo Sí, aclaraste. sí, entonces sí sacamos micrografías y sí analizamos, sacamos el promedio de poro, pero pues aquí eran más bien para mostrarles que no son bonitas, ¿no? Sí, sí que están todas hechas galleta de chicharrón, ¿no? Ya se Sí, exactamente. desmoronaron. Ok, si te regresas por favor al anterior. Ahí está, ¿verdad? Esa, perdón, sí, era la posterior, no la anterior. Bueno,
cuando tienes ahí unos puntitos y hay unas, como por ejemplo, en la PEC 3350 con 1 a 5 se ven unas marcas así como diagonales blancas y otros puntitos negros. ¿Qué interpretas ahí? ¿Qué interpretas en lo blanco, lo gris y lo negro? Ah, ok. El SEM lo que obtienes es una imagen topográfica. Entonces, para explicarlo mejor, creo que sería mejor que explicara cómo funciona el SEM. ¿Dónde estás? Ok, pues aquí está el SEM, ¿no? Entonces, se hace incidir, se genera primero un haz de electrones a partir de la emisión iónica o sea, es decir, lucida por calor a partir de que un filamento de tungsteno al que se le hace incidir una corriente eléctrica. Entonces, una vez generada las electrones, utilizando las lentes condensadoras y objetivas, se enfoca el haz y a partir de las bobinas deflectoras se deflecta el haz y se barre la muestra. Entonces, al llegar a la muestra, al material, salen muchos tipos de electrones, pero el que nos interesa es el tipo de electrón que sacan a partir de los niveles superiores. Es decir, llegan los de electrones y saca los de los niveles superiores y que se llaman electrones secundarios. Entonces tenemos un detector que capta todos esos electrones. Entonces, entre mayor mayor altura haya, es más, con mayor facilidad van a llegar los electrones a ese detector. Y si hay mucha profundidad, entonces los electrones va a ser complicado que lleguen al detector. Es por eso que entre blanco se ve, mayor blanco se vea, es que es más elevado la muestra a que se le hizo incidir el láser. Y si está muy oscuro es porque no alcanzó a llegar ningún electrón. Es decir, que está Es muy como crestas y profundo. valles, ¿no? Crestas y valles, exactamente. Muy bien. Y por eso es Ok. que se tiene una imagen de claroscuros. Decías, me acuerdo que pusiste por ahí, o yo lo entendí así, que le agarraste el ImageJ y te Ujú. pusiste a ver los puntitos, ¿no? Y te pusiste a cuantificar esos puntitos. Ujú. Sí, ¿Cómo le hiciste con eso? O sea, agarraste ahí tu imagen y le hiciste una... sí. Generalmente, no lo escucho. ¿Terminó? ¿Siguió hablando? Uy, se trabó. Ya, no, no lo escuché. Se me trabó el internet. Sí, sí, a mí también. Chócalas. Ok, entonces lo que dijo fue cómo le hice, ¿no? En general, cómo le hice para medir el tamaño de poro. Sí, lo que sucede es que las micrografías de SEM ya vienen con una escala. Entonces lo que hace este programa es tomar una escala y a partir de esa escala puedes tomar como cuánto mide, si esto mide esto, cuánto mide cada uno de estos, ¿no? Y es por eso que se pudo medir el diámetro de cada uno de los poros. Es una aplicación muy sencilla y Bien, pues funciona. Uy. ok. Luego, me acuerdo que pusiste por ahí algunas láminas en la 21, por ejemplo, que me pones en el eje Y dos cosas, ¿no? Pones densidad y densificación. ¿Tienen Sí, que ver uno con el otro? ¿No tienen que ver? ¿Cómo está el asunto ahí? Cuentan. sí, pues la ¿Qué cosa es densidad es lo que densidad? ¿Qué ya cosa es densificación? ¿O cómo está? La densidad es la que ya conocemos desde kinder, masa sobre volumen. ¿Sí? Y densificación sería el cociente, o sea, es un complemento de esa, es el cociente de una pastilla con poros. O sea, se toma la pastilla con poros y se divide entre la pastilla que no tiene poros, o sea, una pastilla de puro titanio. Y es por eso que es 40 como un por... porcentaje, es Ok. una regla de tres que se hace y se obtiene la densificación. Ok, entonces esa es una cantidad de lo que tú puedes ver superficialmente, no es volumétrico. Mm, ¿A qué se refiere con...? No entendí su pregunta.
Eso tiene que ver con los poros, ¿no? Sí, claro. Es cuánto es la densidad final que se obtuvo ya con los poros, ¿no? Es como de, Ah, ya, antes ya, ya. era Es que no esta estamos hablando cantidad. de área, sino de volumen, sí, de la Sí, densidad volumétrica, claro. sí, es densidad volumétrica. Ahora, otra cosa. En esa lámina, y hay otra lámina por ahí que pusiste, en la 24, que pusiste también barras de error. Sí, A veces el Lerma y yo locos con las barras de error, ¿verdad? Entonces, pones una línea recta que está uniendo los puntos centrales de la barra de error. Y ahí me llama la atención porque dices que tienes un tamaño de poro. El tamaño de poro pues corre desde un límite inferior hasta un límite superior. sí. Entonces, para un cierto módulo de Young. Entonces, pones un punto central como si fuese una distribución normal. Eso es lo que me da a entender este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, el que lo unas desde los puntos centrales estarías como dando por hecho que tienes un tamaño de poro con una distribución normal. Me daría la impresión de eso. Ok, sí, sí entiendo su punto. Uh-huh. O sea, estoy tratando de verlo, esas barras de error como si fuesen cosas tridimensionales, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algo al respecto de eso o son puras fumadas mías? Desconozco si hay algo al respecto. ¿Okay? Yo lo hice más bien para que se mirara cómo varía el tamaño de poro, ¿no? De a dónde va la distribución del tamaño de poro. Así que no, Ok, no sería más cuando bien tú barras de hiciste error, sería tu, distribución. cuando tú Ujú. hiciste tu análisis de una cierta muestra, ¿no? Y te pusiste a ver que habían unos poros chiquititos, unos poros grandototes, clasificaste, digamos, de algún cierto tamaño, un cierto tipo de, pues no sé, de estadística o algo así como que hay 10% de poros chiquititos, hay un 50% de poros medianitos, algo así de ese estilo. No, no lo hice, de hecho descarté los poros menores a 20 micrómetros porque eran bastantes, pero sí había poros menores a 20 micrómetros, pero era más para obtener el promedio de poro, ¿no? O sea, las condiciones que debes llegar para tener ese tamaño de poro promedio y ya ver si este tamaño de poro promedio maximiza la crecimiento celular óseo. Es como de, oh, mira, este tu tamaño de poro promedio maximiza el crecimiento celular, entonces, ¿qué proceso debo llevar a cabo para obtener esa pastilla? Es que yo creo que a lo mejor esa es la clave, ¿no? Justamente de lo óptimo que se ha logrado en el grupo, trabajar, el que tengas una porosidad de muy diversos tamaños, por lo que decías, ¿no? Para que yo pueda poner un crecimiento celular, pues tiene que haber una serie de parámetros que son necesarios, ¿no? Para que las células les guste estar allí. Entonces no vas a nada más tener un tamaño de poros, sino tener diversidad de poros. Entonces ahí, pues digo, a mí se me hace como que una oportunidad, ¿no? De justamente ver si hay muchos poros chiquitos, cuánto a las células o cuánto al tejido le interesa tener los poros chiquititos, porque ahí los de 5 micras que ponías en una lámina también, le pusiste a Lerma, ¿no? Una lámina bonita por ahí en la que decías, ciertos Sí, poros de cierto tamaño favorecen esto, ¿no? Estos otros de este otro, pues nos va para allá, ¿no? sí, sí. Eso, ponla, porque esa está muy, muy linda. Este. Esa mera. Entonces, el tener los poros de diversos tamaños, pues van haciendo justamente posibilidades dentro déjame decirlo de una manera, dentro de la multivariedad, de ser una función multivariada. Y entonces el que tenga todo ese tipo de cosas, pues propicia que la función se pueda realizar, que la función tenga sentido. Ujú. Entonces, a lo Sí, mejor, exactamente. justamente hacer un análisis bonito de estas partes, pues a lo mejor te dice, es que justamente, esa es la razón por la que esta cosa es un hitazo, ¿no? Y hacer las cosas Sí, de esta manera, con una variedad tremenda de poros, pues eso es lo óptimo, ¿no? Es a sí, lo de mejor. hecho, sí es una buena manera de verlo y sí podría ser un trabajo futuro también, analizar qué porcentaje de poros van de qué margen, ¿no? El tamaño de poro. ¿Qué porcentaje Des- hay de 15 a 40, de 40 a 100? y eso Ok. también te propicie también tu distribución esa que ponías en barras de error, pues a lo mejor ya te da como ciertas densidades, ¿no? Ya tienes otro tipo de visualización, ¿no? Que Muy cierto. te, que te diga más, ¿no? Que no solamente una barra de error. Bueno, Ujú.
Muy buen trabajo, muy bonito tu trabajo, felicidades. Yo por mi parte me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Villegas, por sus preguntas. Continuamos con el doctor Julio Valdespino. Por favor. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, Juan Ramón, ya sabes que hemos estado trabajando en este proyecto durante un buen rato, ¿no? Casi 2 años. Sí. Me gustó mucho trabajar contigo, te felicito, tu trabajo es muy completo. Yo te vi en el laboratorio desde que llegaste, cómo fuiste aprendiendo todas las técnicas. Muchas gracias. Y pues yo te quería hacer algunas preguntas, tal vez un poquito para ayudar a contestar lo que algunos te han preguntado. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto del tamaño de poro que ayudaría a las células? ¿Y cómo se ve por ejemplo, cuando lo comparas con materiales comerciales que ya se utilizan actualmente? A ver si deje ver si entendí su pregunta. Te la repito. Sí, por favor, no entendí muy bien. Okay. Sí. ¿En qué beneficiaría la diferencia de tamaño de poro dentro de una estructura a las células? No sé, ¿qué parámetros les va a ayudar? Y ¿cómo tú comparas el tamaño de poro que tú tienes en tus materiales respecto a materiales que ya se aplican actualmente en la medicina respecto al tamaño de poro que tienen, ¿no? Ok. Sí, creo que ya lo capté. Bueno, como ya mencioné tantas veces, la distribución en los andamios es muy importante, puesto queremos que se parezca lo más posible al hueso. Entonces, en especial el titanio, que cuentan que por sí mismo puede actuar dentro del sistema biológico sin la necesidad de tener poros. Entonces, si se le hacen poros a esos materiales que ya son muy biocompatibles, es posible maximizar aún más el crecimiento celular óseo, y eso deja atrás a los otros materiales ya existentes, que pues se tienen que tener unas características bien específicas para funcionar dentro del cuerpo, y que al final de cuentas no son 100% biocompatibles. Siempre hay una cosita que dices, no, si usas el implante de tal material, te puede dar esto con el tiempo, o esto, o esto. Entonces, lo que se busca es como el material que el usar como implante es el que cause menos daño al cuerpo. Y el titanio es uno de los como que más destaca en este aspecto. Es como del que yo creo que podría ser el bueno, ¿no? Y respecto al tamaño de poro, en los comerciales, ¿de qué tamaño a qué tamaño van? Los comerciales. Sí, ¿te acuerdas? Sí lo dijiste hace ratito. Sí lo dije. Pues Sí, es que ya se han hecho poros uniformes. Por ejemplo, en las investigaciones anteriores hablaste que hablaban de 700 micras, ¿no? Ok. Sí, pero sí. En los comerciales, como lo dijiste, hablaban de que tenían una distribución de tamaño de poro entre 100 y 1500 micras, ¿no? Sí. Y entonces, pero realmente en estas distribuciones no se sabe cuál es el efecto de todos los tamaños de poro. Entonces, nuestra investigación o la investigación que tú estás realizando es para ver cuál sería el efecto de tamaños de poro en cierto rango. Entonces, tener esa gran distribución de tamaños de poro realmente no es malo, sino si lo comparamos con los que se utilizan actualmente, que no se tiene ningún control, o sea, el control es tan pobre a la hora de hacer los poros, en nos ayuda bastante porque podemos decidir si necesitamos una gran distribución o solamente nos podemos centrar en unos, que es justamente lo que te decía el profesor Javier. Entonces, la distribución al final de cuentas es buena, y la que nosotros tenemos, aunque parece muy dispersa para un cierto número de poros, realmente no es tan dispersa como los que ya se utilizan, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y bueno, por ahí tú mencionaste que decías que este trabajo estaba un poco fuera de lo normal de lo que hace un físico. ¿Realmente crees que es un concepto totalmente diferente
o si tiene mucho que ver con tu carrera, sobre todo para influenciar a tus compañeros que están aquí presentes, que también se dedican o están estudiando física, muchos de ellos, dedicarse a este tipo de área. Sí. Sí, a lo que me refería es que normalmente lo que se ve en las tesis de mi licenciatura son muchas ecuaciones, muchas cosas muy abstractas. Y pues aquí no mostré ninguna ecuación, ¿no? Es lo que refería, como que se sale un poco a lo que se ve en las defensas de tesis de mi facultad. Pero pues a final de cuentas sí se utiliza bastante la física aquí, ¿no? No es que no se haya usado. Nada más, ahorita miraron como la caracterización de mis pastillas usa ya la física, lo que viéramos en física cuántica, en física moderna, todas esas materias. Entonces, la física, al final de cuentas, nos ayuda a entender el qué está pasando, ¿no? No es como de, hago esto porque tengo esto, no, es como de, qué está pasando al hacer esto. ¿Cómo es que cómo es que llego de aquí a aquí? Ese proceso intermedio, lo que nos ayudó a estudiar nuestra carrera es que entendemos lo que sucede en el medio. ¿Okay? Y muy relacionada con esta pregunta, en particular, ¿tú me podrías decir algunos conceptos físicos que aprendiste durante tu carrera, que aplicaste durante tu proyecto? Sí, sí. De hecho, pues tenemos la ley de Bragg, la densidad, el módulo de Young, eh, ¿cómo se llama? Los niveles de energía. Y seguramente se me está escapando muchos más, pero sí, el momento cuando estaba en el laboratorio, leía referencias, es como de, oh, sí se aplica lo que aprendí, ¿no? Es como, no era nada más memorizarlo para el examen, es como, sí se aplica. Entonces, Y es como la parte bonita. Ajá. Entonces, realmente tu proyecto es física, física aplicada nada más, ¿no? Es física aplicada, ajá, sí. Entonces, eso es lo bonito de este proyecto, ¿no? Y ahora, relacionado a esta misma, o sea, ¿qué importancia crees tú que tiene que un físico participe en el desarrollo de este tipo de proyectos? Ok, entonces, la ciencia es muy multidisciplinaria y se pueden obtener grandes resultados si se combina los conocimientos de un físico con un químico, con un biólogo, y es por eso que se pueden obtener este tipo de resultados, que se necesitan los conocimientos de muchas áreas, y al final de cuentas, cuando comienzas a estudiarlos, miras relaciones de unas áreas con otras áreas, y al final de cuentas te das cuenta que todo es en sí mismo es ciencia, ¿no? Todo está relacionado entre sí, y entonces, ya me fui de la pregunta, creo. No, no, más bien, más bien. Sí. Uh-huh. Pues ya, no sé qué continuar. O sea, al final de cuentas lo que estás diciendo es que el papel que juega un físico en este tipo de proyectos que mucha gente pensaría que es totalmente diferente o que no debería estar participando realmente no es así, ¿no? El papel que pertenecería o que desarrollaría un físico en este tipo de proyectos es muy amplio. Eso es lo que me acabas de decir en pocas palabras, ¿no? Y Sí. eso es lo bonito y también espero que alguno de tus compañeros se motive a tratar de incursionar en otras áreas que no nada más sean, por ejemplo, la física teórica, sino que la ventaja que tenemos como físicos, que podemos participar en cualquiera, ¿no? Obviamente nos va a costar más trabajo, menos trabajo, pero ahí podemos participar. Ahora, respecto a tu trabajo, ¿qué variantes crees tú que seguirían o propones tú que deberías tomar para continuar con el desarrollo de tu investigación? Por ahora, lo que quiero hacer es implantar células en los tamaños de poros que obtuve para ver con qué tamaño de poro se maximiza la respuesta celular y ver si son mejores a los resultados obtenidos con 76 micrómetros o de plano no son tan buenos y el verdadero tamaño que se debería buscar estudiar sería arriba de 76 micrómetros, de 76 a 100 podría ser, en caso de que no diera buenos resultados abajo de 76 micrómetros. Es ir variando tamaño de poro hasta encontrar dónde se maximiza más el crecimiento celular óseo. Y ya luego se pueden recubrir con materiales biocompatibles y hay un fin sin cosas que se pueden hacer aún.
Entonces, tu siguiente paso directo sería medir la proliferación celular, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y por última pregunta, ¿cuáles son las principales problemáticas o dificultades que tú encontraste durante la realización de tu proyecto? Fue en la caracterización de mis muestras. O sea, la manipulación de esos andamios fue muy compleja, puesto que eran muy pequeños y, por ejemplo, en las de el grupo de masa de 4 centésimos de gramo, las miradas todo y se rompían. Entonces, como tenía que tener mucho cuidado con las muestras, pues que algunas eran muy, muy, muy delicadas. Y la parte de la caracterización, aún no tenemos la tecnología, al menos en México, para medir correctamente la caracterización de todos esos materiales. Entonces, no se necesitan aún instrumentos especializados para medir lo que es el módulo de Young, el conteo de poros, que varía de persona a persona, y hemos estado refinándolo poco a poco, pero los resultados como te dan una idea más general de lo que está pasando, pero aún hay necesidad de materiales, de instrumentos más especializados para medir todas estas características. Eso sería pues la principal problemática. Muy bien, muchas gracias, Juan Ramón. Gracias a usted. Gracias, doctor Valdespino. Pues, Juan Ramón, me toca a mí. Tú y yo hemos platicado por 2 años de tu trabajo, hemos discutido todos los conceptos. Ha sido un gusto trabajar contigo. Igualmente. Y bueno, yo tengo dos preguntas. Una de ellas se refiere a el punto de partida, que es en el trabajo del doctor Valdespino. Él nada más encontró, bueno, se estudiaron 2 tipos de tamaños de poros en los andamios, que fueron los de 76 y los de 170 y tantos. ¿Por qué queremos nosotros hacer andamios con poros menores de 76? O sea, ¿qué fue lo que vimos, qué fue lo que encontró el doctor Valdespino, que hizo que nosotros quisiéramos estudiar o debiéramos estudiar poros por debajo de ese tamaño? Vimos que pues la impresión celular se favorecía para el tamaño de poro promedio de 76 micrómetros, mientras que para poros mayores, en el estudio de Valdespino y en otros estudios, como se pueden esperar aquí, no se obtenían buenos resultados para poros mayores a 200 a 150 micrómetros. Entonces, miramos como de, tal vez si crecemos el tamaño de poro, no se favorezca el crecimiento celular. Entonces, decidimos ir primero por abajo de 76 micrómetros para ver qué sucedía debajo de este tamaño promedio de poros. Y luego, si no se favorece, no se descarta el intentar ver qué sucede de 76 de 76 a 176 micrómetros, que puede ser de 76 a 100 o de 100 a 120, por ejemplo. Pero por lo pronto es ver qué pasa debajo de tamaño de poro promedio, que sí maximiza la implantación celular. Entonces, no solamente es importante tener una distribución grande de poros, como ya lo dice la literatura y está bien estudiado, como tú lo dijiste en esa lámina que mostraste, sino también es muy importante, es fundamental, dónde está centrado el tamaño de poro. Porque como vimos, si el tamaño de centrar el poro es muy alto, pues simplemente no se implantan las células, ¿no? Entonces nosotros estamos ahorita determinando cuál sería el tamaño de poro el promedio que favorecería esa implantación, ¿no? Con una distribución amplia como sabemos que debemos tenerla, para que sean todos esos procesos en las células que son necesarios, ¿no? Entonces, eso igual lo mencionaste, nada más quería puntualizarlo, ¿no? La otra que es muy importante y que nació con el trabajo del doctor Valdespino es que es muy difícil tener andamios que tengan un cierto tamaño de poros con unas distribuciones anchas y que los poros estén interconectados. Tecnológicamente eso es muy difícil y se han logrado para algunos andamios de ciertas maneras, pero ha sido muy difícil. Yo creo que la gran contribución, creo que quizá el único trabajo
y que por eso es una fuerte contribución del trabajo que hizo el doctor Valdespino, es precisamente plantear esta técnica que permite tener esos poros con esos tamaños y con esa interconectividad entre los poros. Y esa solo se plantea si lo hace un físico, si lo hace alguien que sabe los conceptos que están ahí. Entonces, tú podrías quizá un poquito decirnos un poco acerca de la técnica esta de sintetización rápida en fase líquida. ¿Por qué este tema es un tema donde podría pues, hacerse poros y todo, pero por qué hacerla como en la parte biológica? Pero ¿por qué se necesitaba un físico o una persona o un ingeniero que supiera de conceptos físicos fundamentales para decir esto sí va a funcionar? Entonces, ¿podrías plantear un poco, volver un poco a la técnica de por qué y cómo funciona la sintetización rápida en fase líquida? Ok, entonces, es por ello, antes de pasar a la fase líquida, a la técnica de sintetización en fase líquida, el polvo de dióxido de titanio se sintetizó por sol gel y no por otro método, porque el tamaño de partículas que se obtienen no es simétrico, o sea, hay diferentes tamaños de partícula y eso es lo que se necesita para que se pueda utilizar la técnica de sintetización rápida en fase líquida. Más adelante explico por qué, un ratillo. Entonces, vamos a hacer la diapositiva. Tengo una para esto. Entonces, aquí tenemos el material. Entonces, lo que queremos en la fase líquida, en la sintetización rápida en fase líquida, es tener diferentes compuestos con diferentes puntos de fusión. Que en el sol gel solo tenemos dióxido de titanio, pero al tener diferentes tamaños de partículas, los de menor tamaño tienen menor punto de fusión. Tienen diferente punto de fusión, perdón. Y entonces las de menor tamaño van a pasar a la fase líquida mucho más rápido que las de mayor tamaño. Y esa fase líquida va a mojar el material y va a comenzar a llenar los poros pequeños que hay dentro de ahí. Entonces va a comenzar a aumentar la densidad del material, que es cuando ya se pasa a lo que es la fase rutila. Por eso es que aumenta la densidad de esos materiales. Muy bien, y entonces, ¿para qué se le agrega PEG? ¿Por qué APPEG nos iba a ayudar a hacer estas pastillas porosas y la interconectividad? Entonces, el proceso de integración rápida en fase líquida fue principalmente para aumentar la densidad de los materiales, hacerlos más resistentes a esfuerzos mecánicos. Y por otra parte, si la pastilla tenía PEG, que es esencial para nuestro trabajo, ya que este PEG se evapora muy fácilmente, o sea, su punto de sublimación está aproximadamente entre 250 grados centígrados, lo que nos quiere decir para 1100 grados no, se evaporará todo totalmente. Entonces sabíamos que ese PEG se iba a sublimar sí o sí, y que al sublimarse iba a formar cavidades, y se iban a formar cavidades por el PEG sublimado. Iba a buscar la manera de salir todo este PEG mediante canales que iba formando. Es como un topo que queriendo salir de la Tierra, tiene que formar canales para salir. Entonces sabíamos que el PEG se iba a sublimar y que iba a formar poros, pero queríamos controlar la manera en que lo hacía y es por eso que variamos las condiciones de preparación. Muy bien, si te vas a la figura aquella donde tienes las imágenes de SEM, donde vas variando la concentración y la masa molecular del PEG, por favor. Ajá. En la columna donde varías la concentración, la masa, la densidad molecular del PEG en concentración de 1 a 3, ¿por qué es diferente la de 3350 a la de 8000? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ok. Como vemos, el PEG 8000 deja poros más grandes en la pastilla. Entonces, esos conglomerados de PEG, al ser más grandes,
comienzan a formarse canales mucho más grandes. Y esos canales comienzan a combinar poros, o sea, son poros grandes, y si se acerca uno a otro, se hace un poro aún más grande. Y como el peje está en mayor, a generar mayor tamaño de poro, esos poros, la presión generada por el peje sublimado puede fracturar la pastilla. A diferencia del PEG 350, que lo hace de manera más controlada, porque puesto que los conglomerados de PEG son más pequeños y forma canales más delgados, y es más controlada la manera en que sale este PEG a diferencia del PEG 8000. Muy bien. Pues por mi parte es todo. No sé si algún otro miembro del jurado quiera hacer una pregunta. No por ¿No? mi parte, ¿No? gracias. Tampoco. No, entonces vamos a dar cabida, a ver, déjenme ver, son las 11:10. Vamos a aceptar un par de preguntas. En esta sesión, no lo recuerdo, no sé si lo mencionaron. Bueno, vamos a dar cabida a dos preguntas del público, si es que alguien lo quiere preguntar. Si alguien quiere preguntar, por favor, abra su micrófono y su cámara. Si no la hay, entonces vamos a continuar con el examen y va a ser hora de que deliberemos el jurado. Así entonces vamos a pasar a una sala alternativa. Entonces vamos a tomarnos ahorita el tiempo y ahorita regresaremos a esta sala. Entonces sí les pido a los miembros del jurado que nos veamos en la otra sala. Muy bien, de acuerdo. ¿Eso es mate o café? Ah, el profe Valencia estaría decepcionado. Sí, no le digas.
está. Tranquilo, hijo, no te pongas nervioso. Tranquilo, hijo, no te pongas nervioso. Acuérdate la plebe. Ah. No, Está bien. Acuérdate la plebita.
Juan Ramón, no estés triste. Estás muteado, Juan Ramón. Hola. Hola, hola. Estuvo difícil la deliberación. Ya estamos regresando. Duró bastante. Pero vas a ver que tiene una razón. Pues buenas tardes a todos. Ya hicimos la deliberación y entonces el Tu comité... pantalla es apagada, Paz. Perdón. No, está prendida. No está prendida. Sí se ve, profesor. Sí. Entonces, les decía, ya tenemos nuestro resultado y lo voy a dar a conocer en este momento. Así entonces, Juan Ramón Zazueta, el resultado es que de tu examen se quedas aprobado con mención honorífica debido a la contribución de tu trabajo y a que tu exposición fue clara, fue precisa y tus respuestas también, ¿no? Felicidades, Juan Ramón. Gracias. En este momento te voy a tomar la protesta y para eso se te tiene que ver bien el torso, me parece que está bien, quizás si bajas así, párate derechito y todo. O me paro. Y al final... De acuerdo. Sí. No, porque yo creo, a ver... ¿Sí? No, yo creo que era mejor como estabas antes, porque así no se te alcanza a ver la cara. Está oscuro. Ajá, entonces yo creo que es mejor así. Así. Entonces voy a leer la propuesta. Esta dice: ¿protesta usted ejercer su profesión de licenciado con entusiasmo, eficiencia y honradez, velando siempre por el prestigio de la Facultad de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Baja California, que le otorga su título, y continuar esforzándose por mejorar su presentación profesional en todos los órdenes para garantizar los intereses de la patria? ¿Yo protesto? Pues, si así lo hiciere, que la nación lo premie, y si no, que se lo demande. Pues muchas felicidades, Juan Ramón. Gracias. Podemos abrir todos nuestros micrófonos, si así lo desean, para darle un fuerte aplauso a Juan Ramón. Gracias. Te amo. Y de mi parte, un abrazo. Si estuvieras allá, si estuviera en vivo, sería un abrazo, te lo doy en línea. Un abrazo y un gusto trabajar contigo, Juan Ramón. Cuando quieras, eres bienvenido a nuestra institución. Gracias, si lo quieren ir felicitando, no sé cómo sería en línea los demás miembros del jurado, y ya después, no sé si tus papás están presentes en línea. Creo que sí. Muchas felicidades, corazón. De nada, gracias. Entonces, los sinodales, si quieren felicitarlos. Quiero que así en la pantalla. Por favor, muchas felicidades, excelente trabajo. Dame la pantalla. A seguir adelante. Felicidades. Doctor Javier. Felicidades. Muchas felicidades, Juan Ramón. Muy buen trabajo, muy buen desempeño. Me da mucho gusto conocerte de tantos años y que este momento de llegar, ¿no?, a tu vida profesional. Entonces, muchas felicidades, un gran abrazo. Vamos abrazo virtual, muchas gracias. Sí. Doctor Valdespino. Pues, ¿qué te puedo decir, Juan Ramón? Yo te conocí te di clases cuando estabas en los primeros semestres de la carrera, y pues te llamó la atención y terminamos trabajando juntos, horas en el laboratorio juntos y en los experimentos. Entonces, muchas felicidades, Ramón. Tu trabajo se vio muy bien y tu esfuerzo también se ve recompensado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Valdespino. Los papás de Juan Ramón, si se encuentran, mucho gusto, señora Claudia. Adelante. Si quiere felicitar a su hijo, muy buen trabajo, muy buen muchacho, muy trabajador, muy cumplido, muy buena persona. Felicidades. ¿Qué le puedo decir yo como mamá? Muchas gracias. Orgulloso de mi precioso, que salió muy bien, y hasta yo estuve nerviosa junto con él aquí apoyándolo.
Muy bien. Aquí están los abuelos, A ver, los abuelos, adelante. Si quieren felicitarlos, si quieren decirle algo. Muchas felicidades, hijo. Orgullosa tu Gracias. hijo. Dios te bendiga, hijo. Muchas gracias, abuelos. Háblame, hijo. ¿Alguna otra familia? Todo, hijo, bien hecho. Gracias, Muy gracias. bien, adelante. Pues ahora sí, están los amigos y compañeros que le quieran decir en bola. Felicidades, yo creo, no sé cómo le quieran poner. El orgullo de la generación. Juan Ramón, Bueno. mención honorífica, felicidades, estamos muy orgullosos. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¡Felicidades! ¡Bravo! Gracias, gracias. Bueno, pues si alguien... Hola, ¿qué tal? Hola, tía. Hola, soy tía de Juan Ramón y estoy orgullosa, corazón, de que seas mi sobrino. Ya estuviste conmigo, eres mi hijo, tú ya sabes, siempre te lo he dicho y te amo y todo lo que tú te propongas lo vas a lograr. Eres único. Te amo Gracias, tía. mucho. También la amo. Felicidades, mi amor. ¡Felicidades! Gracias. Gracias a ustedes. Pues muy bien, entonces agradecemos a todos el que hayan estado aquí presentes, a los sinodales, y por mi parte damos terminado este examen. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades, Ramón, nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buen día. Igualmente. Hasta luego, felicidades.